Continuamos con el tema, empezando ya por fin con la parte interesante. Vamos a hablar sobre probabilidades. La probabilidad es un intento de medir el azar, un intento de medir la incertidumbre. Yo voy a lanzar una moneda al aire. Si sale cara, dejo de grabar vídeos y dejo de mandar deberes. Si sale cruz, continúo grabando vídeos, continúo mandando deberes. Antes de que yo lance la moneda, las esperanzas de que esta tortura termine serían las mismas que las esperanzas de que esta tortura continuara. Intuitivamente esperamos que una de cada dos veces que yo lanzo una moneda al aire salga cara y la otra salga cruz, aproximadamente. No es algo exacto y desde luego si yo ya he lanzado la moneda y he observado lo que hay, ya ha salido. La probabilidad pretende medir antes de que ocurra qué posibilidades tiene un fenómeno de pasar, de que eso pase. La definición rigurosa la tenéis en vuestro libro de texto. Es esta de aquí. Se llama probabilidad de un suceso a la frecuencia relativa de A. Al repetir el experimento muchas veces, tantas como queramos y más. La idea básica es la que yo os decía. Imaginad que el espacio muestral del que yo hablaba en la clase pasada es como un gran trozo cuya medida es 1. La probabilidad de A va a ser un valor equivalente al trocito que A ocupa dentro del espacio muestral. Si un suceso ocupa un trocito más grande, es más probable que ocurra. Por tanto, tendrá una probabilidad mayor. Y si nos fijamos en los medios de comunicación, veréis que los medios de comunicación normalmente las probabilidades se dan en tanto por ciento, se dan en porcentaje. Pero en matemáticas nunca jamás se utilizan porcentajes. Matemáticas nunca jamás diríamos 100%, diríamos 1. Nunca diríamos 75%, diríamos 0,75. Y siempre hablaríamos de probabilidades como números entre 0 y 1, porque de lo que se trata es de que vamos siempre a asignar a el total, al espacio muestral, al suceso seguro, el valor 1, y al suceso imposible, al vacío, el valor 0. Y en el medio siempre tendremos un valor que asignar a cada suceso que se corresponderá con esa idea intuitiva de posibilidades que tiene ese suceso de ocurrir. Por cierto, la respuesta que estabais esperando es que continuamos grabando. Bien, nos quedamos solo con esta idea intuitiva, probabilidad como posibilidades de realización de un suceso. Una definición y una fórmula. Terminamos la teoría aquí por hoy. Sucesos equiprobables. Como siempre en matemáticas, utilizamos palabras extrañas y antiguas. Equi significa igual, pues sucesos igualmente probables. En un experimento aleatorio, sí en un experimento aleatorio, todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad. Por ejemplo, al lanzar una moneda cara o cruz, a eso se dice, esos sucesos se dice que son sucesos equiprobables. Sucesos que tienen la misma probabilidad.
Adelante con los ejemplos, pues. Nuestros dos primeros ejemplos de hoy. Se lanza al aire una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara? Bien, en primer lugar, siempre que vayamos a aplicar la regla de Laplace, cara y cruz se entiende que deben ser sucesos equiprobables, es decir, la moneda no está trucada ni ha pasado cosas extrañas. Bien, pues entonces, escribimos probabilidad de cara, probabilidad se abrevia con una P minúscula, y el suceso se escribe entre paréntesis, probabilidad de cara, probabilidad de cara, escribimos una fracción. ¿Cuántos sucesos podemos obtener? ¿Cara o cruz? Dos posibilidades. De esas dos, ¿con cuántas ganamos? Solo cara. Una de dos. Se puede dejar en forma de fracción o en probabilidades es frecuente también pasarlo a forma decimal. En este caso da lo mismo. Repito, al lanzar una moneda tenemos cara o cruz como espacio muestral. De entre los dos casos posibles, uno de ellos es favorable. Lo complicamos un poquito más. Se lanzan al aire dos monedas. Aquí hay un error típico, frecuente. No copiéis de momento. Normalmente, cuando uno lanza al aire dos monedas y quiere contar el número de caras, es frecuente que piense, vale, pues puedo sacar o dos caras, o una cara, o ninguna cara. El problema es que para poder aplicar el Laplace y decir que la probabilidad de obtener dos caras es 1, 2 y 3 casos posibles. 1, casos favorables, un tercio, deberían ser los sucesos elementales, este y este, equiprobables. Pero cuando se lanzan más de una moneda, más de una cara, o se saca más de una carta de la baraja, debemos suponer siempre que las monedas o los dados son siempre distinguibles. Quiero decir, cuando hablamos de obtener una cara, en realidad pueden pasar dos cosas diferentes, cara cruz o cruz cara. Son dos subsucesos posibles. Es decir, este suceso no es un suceso elemental. Bien, y cuando tengamos una situación como esta, ¿cómo hacemos para no confundirnos? Dividirlo todo en sucesos elementales, para lo cual necesitamos suponer que los elementos, en este caso monedas, son diferentes, distinguibles. Si no, no serían equiprobables y no podríamos aplicar Laplace. La mejor forma para hacer esto es dibujar una tabla. La primera moneda puede salir cara o cruz y la segunda moneda puede salir cara o cruz. Tenemos pues cara cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz. Haciéndolo así, nuestros sucesos elementales sí serán equiprobables.
Viendo el espacio muestral aquí, podemos por fin aplicar Laplace y obtendremos que la probabilidad de obtener dos caras es casos posibles, ¿no? 2, 3 y 4. Casos favorables, uno solo. Un cuarto, 0,25. Daros cuenta, si me lo hubieran pedido, que la probabilidad de obtener una cara y una cruz es 2 cuartos, 0,5 sobre los 4, dos son favorables. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con dados. Vamos a suponer, si no nos dicen nada, que siempre los dados son hexaédricos, cúbicos, es decir, de 6 caras, numeradas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, la probabilidad de obtener un 6 al lanzar un dado, como antes, recordamos, P minúscula, abreviando probabilidad, D, que es el paréntesis, y en el medio del paréntesis el suceso que queremos medir, el suceso al que le queremos calcular la probabilidad. Casos posibles, los 6 que acabamos de escribir. Casos favorables, uno solo, este de aquí. Vamos a complicarlo un poquitito. ¿Y la probabilidad de obtener un número que sea par? El número de casos posibles sigue siendo 6, pero ahora cambia el número de casos favorables, porque pares tenemos 1, 2 y 3. Por tanto, de los 6 casos posibles, 3 son favorables. Nunca, jamás se deja el resultado en esta forma. Se puede simplificar o se puede escribir en forma decimal. Cualquiera de las dos es válida, pero no se deja sin simplificar. El último ejemplo de hoy, se lanzan al aire dos dados. Al lanzar al aire dos dados, tenemos el mismo proceso que al lanzar al aire dos monedas. Necesitamos suponer que los dados son distinguibles, son diferentes. Esto es algo que hay que hacer siempre. Así que será una buena idea poner aquí una tabla. Aquí tenemos nuestra tabla. Podéis parar un momentito el vídeo mientras la hacéis vosotros. Y una vez que ya tenéis la tabla hecha, en vuestro cuaderno o en los apuntes, si los habéis podido imprimir, no importa, vemos claramente que al lanzar dos dados tenemos un total de 6 por 6, 36 casos posibles. Así pues, sin pensar más, el denominador de ambos ejercicios va a ser 36. Un pequeño recordatorio. Tengo
que lanzar 2 dados, cada uno tiene 6 números. Por tanto, tengo 6 números para elegir, tengo que elegir 2 veces, uno para cada dado. Si sale el 3 en el primer dado, puede volver a salir en el segundo, por tanto, se puede repetir. Y como os he hecho dibujar la tabla, la clave para aplicar Laplace está en contar siempre, siempre, siempre variaciones. Variaciones con repetición de 6 elementos tomados de 2 en 2. 6 al cuadrado, efectivamente 36. Bien, 36 casos posibles al lanzar 2 dados. Siempre va a ser así. Podéis memorizarlo incluso para el examen. ¿Cuál es la probabilidad de que obtengamos 2 números iguales? Veamos. La probabilidad de obtener 2 números iguales será 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. No hay más. Por tanto, 6 de 36. Simplificamos a un sexto o su expresión decimal. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de ambas puntuaciones sea 9? Bien, aquí hay que tomárselo con un poquito de cuidado y un poquito de calma. Sumar 9. Si queremos 1 con 1 suman 2, 1 con 4 suman 5. Si queremos sumar 9, tendremos que ir viendo qué opciones tenemos. Tenemos una opción aquí, 3 más 6. Habrá otra aquí, 4 más 5. También esta, que es 5 más 4. Y esta otra, que es 6 más 3. Pero 6 más 3 y 3 más 6 no es lo mismo. No. 6 más 3 es 6 en el primer dado, 3 en el segundo. Y 3 más 6 es al revés. 3 en el primer dado, 6 en el segundo. Para poder aplicar Laplace debemos considerar los dados distinguibles. Entonces, revisamos un poquito más, confirmamos que no hay más casos que sumen 9, contamos 4 y anotamos 4 de 36. Simplificamos a un noveno o pasamos a forma decimal. Y esto es todo. Os dejo una hoja con unos poquitos ejercicios para que practiquéis vosotros solos. Mucho ánimo, buen trabajo.